Listo, buenas tardes con todos. Continuando con las ponencias o conferencias del segundo Congreso Internacional de Uranálisis, el día de hoy tenemos la participación del químico Daniel Arias del país de México, con especialidad en hematología y también maestría en análisis clínicos, con calidad igual de expositor internacional. También forma parte del grupo de trabajo de estandarización en uranálisis como parte de ILC. Entonces, les dejo ahí con el químico Daniel Arias, que va a dar hoy día la ponencia de microscopía, aplicándolo en el sedimento urinario. Recordarles también de que esta ponencia está siendo grabada, igual se va a compartir. Luego tenemos ahí la opción de chat para hacer consultas y por ahí también podemos tener la opción de levantar la mano, los que tengan habilitada esa opción para poder hacer alguna consulta activando el micro. Sin más, químico Daniel, adelante, ahora sí. Ok. Bien, muy buenas tardes. Saludos desde México. Es para mí un honor y un gusto estar aquí con ustedes en este inicio del curso precongreso y, bueno, formar parte de toda esta serie de eventos académicos que siempre se realizan en este mes de noviembre y pues prácticamente compartir este escenario junto con otros colegas que yo admiro y estimo mucho. Y bueno, y aprovechando, pues vamos de una vez de lleno al tema. Vamos a hablar sobre un tema que la verdad es con lo que nosotros siempre estamos habitualmente acostumbrados a trabajar, pero quizás a lo mejor no conocemos muy a fondo su utilidad. Entonces, vamos a hablar principalmente de nuestro amigo el microscopio y sobre todo de la gran utilidad que tiene en la investigación sobre la lectura del sedimento urinario. Y bien, antes de empezar, fíjense que les quiero comentar una pequeña anécdota. Pues resulta que en una ocasión, cuando yo estaba empezando a realizar mis primeros filtros de render, cuando justamente acababa yo de haber terminado uno y generé un filtro muy peculiar, porque a mí me gusta mucho trabajar con mucho el color azul, pues vengo y le muestro la foto al doctor Fernando Dalet. Y pues obviamente, pues el doctor es un gran amante de la microscopía, le gustó mucho la imagen y me sorprendió mucho una respuesta que él me dio. Me puso en un mensaje por WhatsApp: nunca se le deben poner trabas al trabajo imaginativo. Y todo eso fue porque él más o menos se dio una idea de cómo yo estaba trabajando para poder hacer esos filtros. Y es justamente esta parte donde yo quiero llegar, porque resulta que nosotros vamos a trabajar principalmente con microscopios que son de luz blanca, pero si conocemos bien todos los principios de la luz y sobre todo los principios de las lentes, vamos a poderle sacar muchísimo provecho con toda la serie de artefactos y cosas que podemos nosotros realizar para poder llevar a cabo diferentes tipos de microscopías, que obviamente pues se las voy enseñando a lo largo de toda esta plática. Y bien, ahora sí vamos a comenzar. Y fíjense que resulta que, aparte de que el microscopio es un instrumento creado por el ser humano y que obviamente también tiene sus partes bastante interesantes y complejas, pues en la naturaleza, gracias a la madre naturaleza, pues tenemos uno de los principales cinco sentidos, que es el sentido de la vista. Y fíjense que nuestro ojo tiene esta característica muy peculiar que la verdad yo todavía me sorprendo mucho de que como todos estos tejidos que están conectados y van formando cada uno de este gran órgano interesante, cómo es posible que toda esta luz que llega directamente hacia la retina toda esa información pueda pasar directamente al nervio óptico y convertirlo en imágenes. Y fíjense que nuestra vista, con nuestro ojo, pues tiene la capacidad de poder observar todos los colores que forman parte del espectro de la luz visible, principalmente el violeta, el, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado, el rojo. Nada más que hay un pequeño detalle.
que nuestros ojos no pueden distinguir los rayos UV ni los rayos infrarrojos. Pero como les había comentado, pues resulta que cuando nosotros estamos observando una imagen, toda esta información de la imagen pasa a través de un rayo de luz que llega directamente a nuestra retina. Adentro de la retina, pues el ojo, hagan de cuenta que la imagen la ve de manera inversa o volteada, como podemos decir, o de cabeza. Entonces, esta información ya llega directamente al nervio óptico y esto llega directamente al cerebro. Y es así como esta información ya es completamente recolectada y analizada para poder entender cómo es que trabaja el tema de nuestra visión. Y sobre todo en cuanto a la parte de los antecedentes históricos, déjenme comentarles que en el año de 1598, un señor llamado Zacharias Hansen fue el primero en inventar el primer microscopio de la historia. Y como podrán ver, tenía una forma muy peculiar a la de un telescopio, nada más que más pequeño y con dos lentes. Posteriormente, ya en 1509, Galileo Galilei presenta su primer telescopio. Obviamente un equipo para poder observar objetos de manera macroscópica, pero no se quedó conforme con eso. Galileo Galilei, después, dentro de 4 años después, decide crear su propio microscopio, al que le llamó Occhiolino, el cual estaba formado principalmente por tres lentes: el objetivo, una lente intermedia y el ocular. Y estas lentes principalmente eran una combinación de lentes este, cóncavas y convexas. Ya para el año de 1674, este señor llamado Anton van Leeuwenhoek inventa la primera lupa. Prácticamente dicen, no, pues él inventó el primer microscopio. No, lo que hizo Anton van Leeuwenhoek fue crear una lupa, o sea, simplemente era un artesano que le dio la curiosidad de simplemente empezar a pulir las lentes y llegó a alcanzar aumentos hasta un 60 por. A este aumento, pues ya es mucho más fácil observar las bacterias. Y obviamente a los primeros microorganismos que observó, que en este caso fueron las bacterias, les puso el nombre de animáculos. Y como podemos observar, este microscopio, esta lupa, lo que hace es la imagen que nosotros vemos como imagen virtual es magnificada a través de los lentes y llega directamente hacia nuestra retina. Y obviamente esta lupa tenía un tornillo que era como el precursor del tornillo micrométrico. Y la parte más curiosa era que esta lupa se tenía que ver de manera vertical. Hagan de cuenta que la muestra se colocaba justamente aquí donde están los lentes y ya después era observada de manera vertical, así como se puede observar aquí en la imagen, y con dirección hacia la luz. En este caso, principalmente tenía que ser la luz del sol para poder hacer esa observación. Pero resulta que años más tarde aparece este señor llamado Robert Hood, el cual, pues él fabricó su propio microscopio y justamente en este microscopio, pues él notó que el corcho y otros tejidos vegetales están constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes a las que llamó células. Y Robert Hood editó un libro, más que nada publicó un libro, el cual pues prácticamente le puso el nombre de micrografía y es uno de los libros bastante peculiares porque podemos decir que Robert Hood fue uno de los primeros ilustradores científicos. Y miren qué características tenía el microscopio de Hood. En este caso podemos observar que aquí hay un recipiente de aceite, el cual pues al entrar en contacto con la chispa se forma la flama y la luz de esta flama va dirigida hacia una esfera de agua. Esta esfera de agua cumple la función de un condensador y la luz que emite va directamente hacia esta lente, que es una lente plana convexa,
Y justamente aquí en donde está este pequeño ganchito, aquí se colocaba la muestra a observar, la cual pasaba directamente al objetivo y de ahí al ocular. Este microscopio, pues prácticamente fue una revolución en su tiempo, porque como podrán ustedes observar, a diferencia de la lupa de Anton van Leeuwenhoek, es que necesitabas buscar el sol o la luz para poder hacer la observación. Aquí en este caso no era necesario, porque simple y sencillamente a través de una lámpara de, de aceite, obviamente pues se podía hacer ese tipo de observaciones hasta en la oscuridad. Y bien, aquí podemos observar la, las cavidades del corcho, que fue prácticamente lo que Robert Hood estudió y lo que él denominó con el nombre de célula. Pero miren, observen muy bien todas estas ilustraciones que se encuentran en el libro de micrografía. Esta pulga y este otro insecto, hechos prácticamente a mano de él. Y aquí tenemos los primeros cristales que él observó, que en este caso son los famosos cristales de oxalato de calcio, pero vistos en el parénquima de una hoja. Y bueno, y muchos años más tarde aparece este señor llamado Carl Zeiss, el cual, obviamente hay una historia bastante interesante sobre esto. Resulta que Carl Zeiss era hijo de un artesano y obviamente pues el estar en contacto construyendo cosas y y estando en el taller de su papá, pues le llamó mucho la atención la ingeniería mecánica. Justamente decide él estudiar la carrera en la Universidad de Jena, donde conoce al doctor Friedrich Körner. El doctor Friedrich Körner era muy amigo del señor Matthias Schleiden, quien obviamente es uno de los autores de la teoría celular, que menciona que la vida está formada por células. Posteriormente, pues, Carl Zeiss se gradúa de Jena y decide probar su suerte en Berlín. Y justamente, pues, el doctor Friedrich Körner decide emprender una pequeña fábrica de microscopios, ya que como era demasiado amigo de Matthias Schleiden, él le recomendó que se dedicara a mejorar la invención la fabricación de esos instrumentos, dado a que a que estos equipos, por lo general, pues eran demasiado caros y muy costosos y pues eran de muchísima utilidad, sobre todo para las ciencias naturales y la medicina. Entonces, el doctor Friedrich Körner decide empezar a trabajar esos primeros microscopios y ya posteriormente, cuando Carl Zeiss regresa de Berlín y llega otra vez a Jena, obviamente, pues no le fue tan bien como él esperaba. Se encuentra a su maestro y amigo, el doctor Friedrich Körner, y le dice, pues mira, pues yo sé que tú no tienes trabajo, pero vente aquí, trabajamos juntos, pero vas a aprender aquí conmigo a crear microscopios. Y dice, pero es que yo la verdad yo no tengo ninguna experiencia sobre ciencias naturales. Ah, no te preocupes. Este, Te presento a mi amigo Matthias Schleiden, ve con él a la Facultad de Fisiología y ahí aprenderás todo sobre lo que necesitas sobre ciencias naturales, para que puedas entender cómo es el manejo de estos aparatos. Pero ya después, años más tarde, el doctor Friedrich Körner fallece y entonces Carl Zeiss toma la batuta de continuar con la invención con la fabricación de microscopios. Y estos fueron prácticamente los microscopios que él empezó a fabricar un año después de haber abierto su propia casa, que en este caso fue el microscopio de disección con montura, que era prácticamente un microscopio sencillo con algunos pequeños ajustes y justamente pues tenía esta pequeña caja donde la podía uno utilizar como una especie de reposamanos. Y no contento mucho por lo que él había realizado, decide él hacer otros pequeños experimentos
Y entre uno de esos, pues, crea un prototipo de lo que sería el microscopio compuesto en el año de 1857, que obviamente este microscopio no era como el otro, no era como los actuales, dado a que simplemente se subía y se bajaba, y obviamente habían muchos errores en cuanto al tema de la observación, lo que no le permitía justamente a él poder observar con mayor detenimiento las muestras. Entonces, cuando vio toda esa situación, es cuando Carl Zeiss decide apoyarse a través de la matemática. Para ese entonces, él había ido a la universidad a escuchar un tema de tesis doctoral de la cual se graduó el doctor Ernst Abbe. Y prácticamente, pues, su tesis se basaba principalmente en el tema de las lentes y la óptica. Entonces, resulta que Carl Zeiss decide platicar con él y juntos, pues, trabajar en el nuevo prototipo de lo que ahora sería el famoso microscopio compuesto. Para ese entonces, el doctor Ersat había, había decidido de que se le realizaran ciertos ajustes, en este caso que estos ajustes fueran a nivel micrométrico, obviamente que hubieran esos tornillos que hacían realmente falta, y sobre todo hizo modificaciones en el condensador y lo más importante en los objetivos. Pues resulta que una de las cosas más interesantes es que para ese entonces Carl Zeiss tenía un competidor que era Henry Hartmann. Y en aquel entonces ya empezaban a utilizar los primeros objetivos de inmersión en agua. Y justamente Carl Zeiss quería que siguiera esa misma línea. Pero Ernst Abbe sugirió que se retirara ese concepto porque él había descubierto de que lo más conveniente era realizar objetivos de inmersión de aceite. Más adelante les explicaré el porqué de esa razón. Pero justamente gracias a eso se crea el primer microscopio compuesto, pero hubieron ciertas limitaciones. Una de las limitaciones grandes que hubo también tiene que ver con el tema de las lentes, porque resulta que pues las lentes por alguna razón se contaminaban con hongos o eran un poco sensibles. Entonces es cuando Carl Zeiss contrata a un químico de materiales, que en este caso fue el señor Otto Scott, y él decide probar con una serie de materiales para poder crear la primer lente de borosilicato. De esta manera, pues era muy resistente al calor y sobre todo evitaba la formación de hongos. Posteriormente, había otro detalle con el microscopio. Ya para mediados de 1800 se inventa la fotografía y obviamente la gente o todas las personas que observaban los microscopios se dedicaban simplemente a realizar dibujos de las observaciones. Pero pues si ya estaba una invención como lo es la fotografía, ¿por qué razón no habría la manera de tomarle fotos al microscopio? Digo, a las imágenes del microscopio. Entonces, resulta que que el señor Zeiss contrata a este doctor, que es el doctor August Keller, y él hace una serie de ajustes al microscopio compuesto, y entre esa serie de ajustes se logra obtener una imagen condensada, que es la luz precisa y perfecta para poder realizar fotomicrografías. En este caso es la famosa iluminación de Keller, que obviamente lleva el nombre de su inventor. Aparte, August Keller, por otra parte, decidió también crear otro tipo de microscopio, justamente también bajo el nombre de la casa de Carl Zeiss, y fue el microscopio de luz ultravioleta, que posteriormente vendría siendo, convirtiéndose en lo que ahora es el microscopio de fluorescencia.
Y esta es una de las partes muy importantes que hay que recalcar, porque como podemos, como conforme lo que venimos platicando a lo largo de esta historia, es importante reconocer el legado que dejó este señor Carl Zeiss, porque obviamente la mayoría de nosotros trabajamos con estos tipos de microscopios, pero esto no hubiera sido si no hubiera sido por su principal visión que tuvo de que al darse cuenta de que habían cosas en las cuales él ya se limitaba, necesitó contratar personas para poder ir mejorando e innovando todos sus microscopios. Y esto ha sido la razón principal por la cual hasta la fecha Carl Zeiss sigue siendo una empresa que prácticamente es de renombre, sobre todo por el tema de los microscopios que ha creado a lo largo de todos estos años. Pero sobre todo lo más importante y lo más curioso que a mí me hubiera encantado, que si los premios Nobel hubieran existido en ese año, se le hubiera otorgado principalmente a todas estas personas que mencionamos. Porque ya para el año de 1931, porque acuérdense que los premios Nobel surgieron en el año de 1901, pues resulta que estos personajes, estos doctores llamados Ernst Ruska y Max Noll, pues ganan el premio Nobel de Física en el año de 1931 porque justamente un año antes, en 1930, deciden inventar el microscopio electrónico. Y principalmente, pues, esta invención se basa en el principio de los rayos, de los rayos catódicos, de Louis de Broglie. Ya para el año de 1953, el doctor Fritz Zernike gana el premio Nobel de Física, principalmente por la invención del microscopio de contraste de fases. Y esta técnica es una técnica de luz transmitida que permite analizar muestras frescas sin tinción y a un contraste adecuado. Y por lo general, pues este invento revolucionó la medicina de esta época. Fíjense que para finales del año de 1950, este inventor estadounidense, Marvin Minsky, pues desarrolla la microscopía confocal. A Marvin Minsky también fue un inventor estadounidense que dejó un gran legado en ese país y una de las principales razones por la que más tiene renombre es porque fue uno de los fundadores de la inteligencia artificial, que justamente a partir del año 2022 ya empezó a repuntar. Y bueno, pues el microscopio confocal lo diseñó pues con el objetivo de adquirir imágenes de tejido denso, como en este caso es el cerebro, y este invento pues permitió mejorar el contraste de las imágenes de microscopía de tejidos gruesos, seleccionando principalmente la luz proveniente del plano enfocado. Por ejemplo, en las siguientes imágenes podemos observar la microscopía de fluorescencia y esta microscopía confocal. Pero principalmente aquí podemos ver cómo en esta microscopía de fluorescencia corresponde a muestras que son gruesas y pues obviamente las cuales se notan muy borrosas. Y donde una parte se ve enfocada y el resto principalmente se observa fuera de foco. Y en este caso la microscopía confocal resuelve este problema, ya que selecciona solo la luz que viene desde el plano y justamente es el plano donde está enfocada la muestra y dejando afuera la detección de toda la luz que venga desde otros planos diferentes. Y principalmente pues esto ayuda a que haya una mayor resolución de las muestras y sobre todo en los ejes X, Y, Z, lo que pues principalmente generó un avance importante y pues actualmente es una de las técnicas de microscopías avanzadas. Y fíjense que en esta última década, pues se han entregado 2 premios Nobel, principalmente de química, y sobre todo a estas personas que son Erich Betsy, Stefan Hell y William Werner, sobre todo por la invención del microscopio de fluorescencia de super resolución.
Y ya para el año de 2017, decidan entregarles el premio Nobel de Química también a James Duboquet, Frank y Henderson, principalmente por la invención del criomicroscopio electrónico de alta resolución, que permite principalmente la observación de moléculas y átomos. Y bien, ahora vamos directamente a lo que es un microscopio. Un microscopio es la herramienta principal en la microscopía que amplifica la imagen de la muestra y principalmente el microscopio debe realizar tres tareas. Producir una imagen ampliada del espécimen, que en este caso se conoce como aumento, separar los detalles de la imagen, también conocido como resolución, y hacer que los detalles sean visibles para el ojo. Esto se conoce como contraste. Y el microscopio principalmente lo podemos llamar microscopio fotónico. ¿Por qué fotónico? Porque tiene una fuente de luz. Y el microscopio, como podemos ver, está compuesto por tres sistemas: sistema óptico, sistema mecánico y sistema de luz. Yo ya no me voy a meter tanto en el tema del sistema mecánico, que está formado por brazo, por tornillos micrométricos, entre otras cosas, que prácticamente es lo que ustedes trabajan y por lo cual ya estamos muy acostumbrados y familiarizados. En este caso, lo más importante donde vamos a platicar en esta ponencia es sobre el sistema óptico, el cual está formado por condensador, objetivo y ocular. El condensador genera una imagen que es real e invertida. El objetivo genera imágenes que son real, invertida y aumentada. Por otra parte, el ocular genera una imagen que es virtual, derecha y aumentada. La unión de estos tres voy a tener un tipo de imagen final que va a ser virtual, invertida y aumentada. Y antes de empezar a hablar de los tipos de microscopía, es importante entender las propiedades físicas de la luz y de los lentes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En este caso, la luz se comporta también como una partícula, pero también como una onda, como podemos observar aquí. Y la longitud de onda se le dice a la distancia que hay entre el punto más alto de la onda, denominada cresta, hacia el otro punto más alto de la siguiente onda. Y otra característica muy importante que hay que considerar es la amplitud de la onda, la cual sería la distancia que existe desde el punto medio o la línea media hasta el punto más alto de la onda. Como podemos ver, la longitud de onda de la luz me va a determinar el color de la luz. Y en el caso de la amplitud de la onda, esta me va a determinar el brillo que tiene la luz. Y otra característica muy importante es la frecuencia. La frecuencia quiere decir el número de ondas que atraviesan el espacio sobre un tiempo determinado. Y cuando hay una baja frecuencia, como podemos ver, existen pocas ondas que van a atravesar el espacio en este tiempo determinado. En cambio, cuando la frecuencia es alta, las ondas pasan más ondas durante ese tiempo determinado. Y algo muy importante que hay que conocer es el espectro electromagnético. Y como podemos ver, pues la luz del sol tiene todo el espectro de diferentes tipos de luz, como en este caso las microondas, el infrarrojo, el espectro de la luz visible, que se separa en todos los colores que ya antes mencionamos, la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Y la diferencia entre todos estos tipos de luz, como pueden observar, son la frecuencia de sus ondas. Por ejemplo, si nos acercamos más hacia el lado derecho, tenemos una mayor frecuencia, pero una menor frecuencia en el lado izquierdo. Y bien, con respecto a las longitudes de la luz visible, del espectro de la luz visible, pues vamos a darnos cuenta que estas longitudes pues oscilan desde los 700 hasta los 400 nanómetros. O sea que van del rojo hasta el violeta. Y bien,
como ya lo habíamos antes mencionado, el microscopio fotónico obviamente está formado, uno de su principal función es que posee una luz blanca. Y obviamente de esta luz blanca se generan una serie de microscopías. La microscopía de campo claro, que obviamente hay que ajustarla con la famosa iluminación de Keller. El campo oscuro, la iluminación oblicua. Otra iluminación o microscopía que es la iluminación de Reinberg. Una iluminación bastante interesante que es la de contraste interferencial diferencial de Nomarsky. Otra microscopía que es la microscopía de contraste de fases y la de luz polarizada. Y bueno, pues como podemos ver, una lente es un dispositivo óptico que condensa y dispersa los rayos de luz. Y esta desviación de la luz se consigue mediante refracción. Y para que esa refracción se produzca, pues se tiene que dar dos condiciones. La primera, que el rayo de luz pase de un medio a otro viajando a distinta velocidad. Y que este rayo no entre de manera perpendicular en la superficie del medio. Otro aspecto que influye sobre todo es el color de la luz. Como podemos ver, la luz azul se refracta más que la luz roja. Por lo tanto, los diferentes componentes de la luz blanca se pueden separar mediante un prisma, como podemos observar aquí. Pero para este caso, pues, tiene una función principal las lentes. Por ejemplo, supongamos que queremos concentrar los rayos sobre un punto F. Y para ello, pues simplemente lo que hay que hacer es que hay que modificar la superficie del vidrio, de tal manera que no llegue de manera perpendicular y por lo tanto, pues sufre una desviación el rayo de luz. Pero si hacemos la inclinación adecuada, voy a hacer de que este rayo de luz confluya con el punto F. Y de esta manera, si vamos nosotros haciendo las inclinaciones adecuadas en lo que respecta a la lente, vamos a tener infinitos rayos que van a confluir directamente con el punto F. De tal manera que lo que obtenemos al final es a lo que nosotros le llamamos lente u objetivo. Y en este caso es convergente. Y bueno, y para poder entender eso tenemos que trabajar con diferentes puntos luminosos. En este caso, pues tenemos un punto luminoso de color amarillo y otro punto de color luminoso de color rojo. Ahora, cuando estos dos puntos se logran llegar hacia la parte donde tenemos prácticamente la imagen o en un punto en concreto, a este punto se le conoce como punto de foco. Y es ahí donde yo puedo decir que la imagen la tengo enfocada. Y si la comparamos, pues podemos observar un hecho notable, que principalmente es la distancia, que separa los dos puntos de la imagen. Y gracias a esto es a lo que llamamos aumento del objetivo, que principalmente es la proporción en el tamaño original y el tamaño virtual. Y así como podemos nosotros observar, nuestra lente principal de nuestros ojos es el cristalino. Y la gran ventaja es que estas lentes las podemos poner unas tras otras, consiguiendo de esta manera mayores aumentos. Básicamente, un microscopio está formado principalmente por dos lentes. La primera lente que va directamente con la muestra se le llama objetivo, y la segunda que está cercana al ojo se le conoce con el nombre de ocular o visor. Y en este caso, la magnificación total la puedo obtener multiplicando el aumento del ocular por el aumento del objetivo. Y es precisamente el objetivo la parte más importante de un microscopio. Y sobre todo, su uso fundamental es bueno para obtener una mejor observación.
Pero principalmente la característica importante que tienen los objetivos radica principalmente en sus lentes, porque todas sus lentes están corregidas ante todas las aberraciones. Y una de las aberraciones principales es la aberración esférica, que es la más básica de todas las aberraciones. Y esta aberración se produce porque, como pueden observar, no todos los rayos confluyen en un mismo punto, lo que provoca que el foco varíe en distintas partes de la imagen. Y en el objetivo pues aparece una gran información sobre su característica y calidad. Y si el objetivo aparece de esa indicación que nosotros conocemos como plano similar, pues nos indica principalmente hay una corrección en lo que es sobre todo la aberración plana. Y esta se produce cuando la imagen aparece sobre todo distorsionada. Y esta es muy común, sobre todo en los objetivos de muy baja calidad. La otra indicación, que es la indicación APO, esta pues sobre todo señala una corrección, que en este caso es la aberración cromática. Y esta se produce debido a los diferentes índices de refracción que sufren los rayos de distinto color. En este caso, pues la lente actúa, como ya lo vimos, actúa principalmente como un prisma y descompone la luz en sus diferentes colores, generando de esta manera una distorsión en la imagen. Un objetivo con la indicación achromat está corregido sobre todo para dos colores, verde y rojo. Un objetivo con la indicación flúor está corregido para tres colores, verde, rojo y azul. Y por último, un objetivo con la indicación APO está corregido para los cuatro colores, verde, rojo, azul y ultravioleta. Y fíjense que el siguiente dato es la magnificación. Y sobre todo, ¿qué se refiere con eso? Se refiere al tamaño relativo de la imagen virtual que yo observo justamente en la laminilla con respecto al objeto real que se observa que se va directamente hacia los aumentos del objetivo. Y ahora, como podemos ver este otro dato, tenemos aquí la apertura numérica del objetivo, que es decir, la cantidad de luz que entra o qué tan luminoso o oscuro es. Y matemáticamente, pues como podemos ver, se obtiene al multiplicar el seno del mayor ángulo posible por el índice de refracción n. Pero en este caso, cuando se utiliza un medio acuoso o de vidrio al aire, la luz se desvía y no entra toda directamente al objetivo, por lo que se necesita en este caso un medio de inmersión, el cual viene indicado a continuación en el dato de la apertura. Y como podemos ver, el vidrio tiene un índice de refracción de 1.515 a comparación del aire, que es de 1. Pero cuando colocamos en un objetivo que es el medio de inmersión, ahora vamos nosotros a poder observar cómo es que la luz ya no se dispersa tanto. ¿Por qué? Como pueden observar, el índice de refracción del vidrio, que es de 1.015, digo de 1.515, coincide con el índice de refracción del aceite, que es de 1.515. Esto permite a que la luz llegue de manera paralela y lineal y ya no se disperse demasiado. Y otro punto que hay que considerar que es muy importante es sobre todo el poder de resolución. Y como podemos ver, pues el microscopio permite observar estructuras aumentadas y resueltas, tal como es el caso que nosotros tenemos aquí. Aquí tenemos esta imagen microscópica de la Mona Lisa, que obviamente pues mis ojos no lo pueden ver con toda la información necesaria. Pero cuando yo lo observo directamente en el microscopio, pues puedo tener toda la información que yo necesito de lo que yo realmente estoy observando.
También hay que mencionar que el poder de resolución se le considera como la capacidad de una lente para distinguir por separado dos objetos que se encuentran muy juntos. Aquí tenemos este otro caso. De acuerdo a mi vista, yo estoy viendo un solo punto, pero si la amplío directamente a la visión del microscopio, pues esto resulta, lo que yo estaba viendo como un solo punto, resulta que son dos puntos que están prácticamente cercanos o juntos. Y otro detalle es el límite de resolución, que es la menor distancia entre dos puntos que sirve para verlos como separados, que prácticamente aquí se puede decir, esta sería la menor distancia entre dos puntos, que obviamente, uno va detrás, uno va de la mano con el otro, porque uno es la inversa del otro. Y aquí lo podemos observar. Mi ojo tiene una cierta resolución, pero llega hasta un cierto límite de resolución, porque yo no puedo observar cuestiones microscópicas, cosa que los microscopios ópticos sí pueden hacer, pero también tiene un cierto límite de resolución y es ahí donde surge justamente los microscopios de superresolución. Pero a la vez estos microscopios, que obviamente resuelven una gran parte de los detalles de los microscopios ópticos, se limitan porque en este caso los microscopios electrónicos que tienen un gran poder de resolución, que me pueden ayudar a observar virus, moléculas y átomos, debido a los haces de electrones con los que ellos se manejan, pues eso me permite tener una observación muchísimo más clara. Y bien, otro detalle que hay que mencionar al respecto es que entre mayor sea la apertura numérica, pues mayor va a ser el poder de resolución. Pero el objetivo hacer, sobre todo en este caso, en el caso de los objetivos apocromáticos, que son todavía mucho más anchos y mucho más caros, pues porque en este caso, con este tipo de objetivos, pues están corregidas la mayor parte de todas las aberraciones. Por esa razón, este tipo de objetivos son los más caros. Otro punto que hay que mencionar es que en el microscopio encontramos este dato que prácticamente es la técnica sobre la que está observando. Por ejemplo, en este caso tenemos la técnica aquí está con las siglas pH, que quiere decir fase, o sea, está trabajando con la técnica de contraste de fases. Y justamente aquí en la parte de abajo encontramos otro dato, que es el dato de infinito. ¿Y qué se refiere a esto? Esto hace referencia a la distancia que debe separar el objetivo del ocular, de la cual todos los rayos salen de manera paralela. Y de esta manera yo puedo colocar mis oculares a la distancia de mis ojos, al donde yo lo desee y la forma en cómo lo desee. De tal manera que los rayos van a llegar de manera infinita a diferentes puntos a donde yo quiera mover mis oculares. Y finalmente tenemos el otro punto, el otro dato, perdón, que prácticamente este 0.17 representa el grosor del vidrio, que en este caso, ¿cuál sería? En este caso, ¿cuál sería? Sería el del cubreobjeto, que por lo general siempre tiende a ser lo más habitual. Y como podemos ver, pues el uso de un objetivo correcto y siguiendo todas las indicaciones previamente mencionadas, pues simplemente va a ser crucial para aprovechar al máximo todas sus capacidades. La siguiente iluminación que vamos a ver es la iluminación de Keller. Esta iluminación, como ya lo había mencionado, prácticamente consiste en que la luz llega de manera paralela y sobre todo lineal, y esto permite que podamos tener una observación mucho más clara, específica, porque le estamos realizando unos ajustes, pero lo más importante, que tenemos la concentración de luz indicada para la muestra que yo estoy observando. Y para ello, pues simplemente tenemos que hacer una serie de ajustes. Y vamos a empezar. Lo primero es que tenemos que nosotros de ajustar nuestros oculares al
A todos los convenientes que nos invitamos. Bueno, tenemos que ajustar nuestros oculares a la distancia de nuestros ojos. Y sobre todo, pues un detalle muy curioso, que para que nosotros realmente estemos muy seguros de que están bien colocados los oculares, es que el rayo de luz llegue directamente hacia donde está nuestro iris. Entonces se va a poder ver acá como un punto luminoso en nuestros ojos. Otro dato muy curioso es que también tenemos nosotros que revisar que la fuente de luz sea la correcta, pero también lo primero, antes de eso, colocar el, el objetivo de 10, porque a partir del objetivo de 10, ahí voy a empezar a ajustar para hacer la iluminación de Keller. Entonces, nosotros tenemos que tener una fuente de luz ideal para que esa luz pase directamente hacia nuestro, hacia nuestro, hacia nuestra fuente de luz, se abra el diafragma de campo, llegue al condensador para poder ajustar también el diafragma de condensador y así poder tener la cantidad de luz que yo requiero para esta técnica. Y bien, a una vez ya checando esos dos detalles, ¿qué es lo que procedemos? A enfocar la muestra. Una vez que ya enfoqué la muestra, ¿qué sigue? Con mi mano izquierda empiezo a subir y bajar el tornillo de elevación del condensador. Y a su vez que estoy haciendo eso, que estoy subiendo y bajando el tornillo de elevación del condensador, estoy abriendo y cerrando el diafragma de campo. Esto me va a ayudar a generar una, una figura geométrica, como podemos ver aquí, que en forma de un octágono. Pero como pueden ver, esta figura justamente está ubicada hacia un costado hacia un costado de mi campo. Entonces, tenemos que empezar a utilizar los tornillos de ajustes para poder ajustar esa figura geométrica y de esta manera poderla centrar, tal como lo podemos observar en esta imagen. Aquí estaba justamente la figura geométrica en este lado, entonces gracias a los tornillos de ajustes la voy tratando de centrar y una vez que yo ya lo logré centrar, ahora sí, abro mi diafragma de campo y bueno, pues ya tengo una visión como tal de la muestra, pero esto no termina solamente ahí. Ya que abrí el diafragma de campo, tengo también que percepcionarme de que estas aristas de la figura geométrica lleguen a, a abarcar lo que es prácticamente mi campo circular. Y bueno, mientras tanto, y ya después de ahí, ¿qué es lo que hago? Ya que vi que ya está bien centrado, ahora vuelvo otra vez a subir y a elevar el diafragma, el condensador, perdón, voy a subir y a elevar el condensador para poder lograr este efecto luminoso, que prácticamente es un espectro de luz, conocido como anillo de Newton. ¿Y qué significa esto? Esto significa que tengo la cantidad de luz indicada para poder observar mi muestra, porque es la cantidad de luz concentrada necesaria para poder tener una mejor observación. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues precisamente abro el diafragma de campo para poder quitar toda la forma de la figura geométrica, abro todo el diafragma de campo y obviamente tengo la imagen muy iluminada. Y entonces, pues, le realizo un ajuste también a la apertura numérica, que en este caso es la apertura numérica que corresponde al objetivo de 10. Y con unos detallitos que nada más hay que hacer con referente al tema de la iluminación, ya lo va uno ajustando y pues prácticamente ya tenemos nuestra muestra indicada
y sobre todo ideal para poderle tomar una fotomicrografía. ¿Y cómo puedo realizar ese último ajuste? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de 4 condensadores, donde, por ejemplo, si utilizamos el condensador del cual tiene una apertura numérica de 0.10 que viene indicada en el objetivo de 4, la luz se va a dirigir de esta manera. En el caso del objetivo de 10, que es el indicado para este ajuste, la apertura numérica va a ser de 0.25. El cono de luz se va a abrir de esta forma. Ahora, si yo lo paso al objetivo de 40, la apertura numérica sería de 0.65. Obviamente se va a abrir más el cono de luz y por lo tanto también la fuente de luz vamos a tener que aumentarle un poco más a la intensidad de la fuente de luz para poder tener la iluminación indicada. Ahora en el caso de 100, pues tenemos una apertura numérica mayor, que es la apertura numérica de ese 1.25. Obviamente el cono de luz que emite es muchísimo más mayor porque abres prácticamente todo el condensador. Y obviamente, pues, de situaciones las vamos a utilizar cuando estemos trabajando con objetivos de inmersión. Y bueno, ¿y cómo voy a saber exactamente que esas son las mediciones indicadas que yo tengo que poner en el condensador, o ajustarlo? Porque justamente eso viene indicado en nuestros objetivos, como ya previamente lo mencioné. Aquí tengo el objetivo de 4 por, esta es su apertura numérica de 0.10. El objetivo de 10 por su apertura numérica de 0.25. El objetivo de 40 por con su apertura numérica de 0.65. Y el objetivo de 100 por con su apertura numérica de 1.25. Obviamente requiere de aceite de inmersión. Y de esta manera, pues como ya les había comentado, tenemos aquí el efecto donde pasa justamente la luz y, y resulta, que esta luz, como ya podemos ver, llega de manera directa y paralela hacia nuestra muestra y hacia nuestro objetivo. Y obviamente es la cantidad de luz indicada, concentrada, para poder nosotros observar mejor nuestras muestras, sobre todo también, bueno, la gran mayoría, incluyendo los frotisanguíneos. Pero lo más interesante de todo esto es que con esta cantidad de luz ya podemos tomar con mucha claridad nuestras fotomicrografías. Tal es el caso como podemos observar aquí. Como se trata este tema de microscopía aplicada al sedimento urinario, las muestras que vamos nosotros a observar son muestras prácticamente de sedimentos urinarios. Y aquí tenemos estos cristales de ácido úrico. Miren cómo se observa la claridad de esta muestra ya con la iluminación de Keller. Acá tenemos otra imagen de estos cristales de ácido úrico. Aquí también es otra misma imagen de cristales de ácido úrico ajustados a Keller, pero miren cómo se observan con mayor detenimiento. Se puede ver aquí justamente esos detallitos de coloración porque está la concentración de la luz ahí bien formada. Y también acá tenemos otra muestra de estos eritrocitos con tinción de Sterheimer, pero miren cómo se observan. Ya con la iluminación de Keller tengo una muestra muy, muy bien iluminada, una buena iluminación y lista para poder tomar unas buenas fotomicrografías. Y bien, quisiera hacer una pausa en este preciso momento para abrir si hay necesidad de algunas preguntas que puedan ustedes tener a continuación, porque la verdad es un tema que se va a ir extendiendo conforme nosotros vayamos avanzando con las demás microscopías. Pero para mí esto es lo más importante porque justamente así como todos los equipos que se calibran, el microscopio también de una u otra manera se calibra y se ajusta con esta iluminación de Keller. Así que, pues, si hay alguna pregunta por ahí, me encantaría poderla responder en este preciso instante para poder darnos este espacio y después continuar con lo demás. ¿Me pueden apoyar, Tocayo o Roberto?
Voy a checar el chat. Yo escucho muy bien, yo escucho muy bien. Bueno, bueno, si no hay... Ah, bueno, se puede hacer iluminación de Keller a cualquier microscopio. Claro, la iluminación de Keller se le tiene que hacer prácticamente a todos los microscopios. Si tu microscopio es fotónico y trabaja con luz blanca, de a ley hay que realizarlos. Pero justamente hay microscopios que por alguna razón, entre comillas, dicen que vienen ajustados a Keller, que obviamente no es así. Simplemente son microscopios LED que tienen una fuente de luz blanca, pero también, aunque tu microscopio sea de luz LED, tienes que hacer Keller. Y obviamente, si tu microscopio tiene su diafragma, su diafragma de campo y cuenta con todos los otros, con todos los otros aditamentos, fácil, fácil, ya tienes hecho Keller. Ah, porque también pasa eso, de que a veces vienen los microscopios con el condensador, pero no traen sus tornillos de ajuste. Esos microscopios, pues por lo general, no se les puede realizar Keller. Dicen que vienen ajustados a Keller, pero en realidad no están ajustados. Son microscopios, pues prácticamente muy comerciales, pero nada más son para sacar la chamba, pero no son los indicados para poder hacer una iluminación como tal. Ah, de los objetivos Acromat, sí, los objetivos Acromat, esos principalmente pues corrigen la aberración, cromática. Permítame tantito. Ah, sí, el objetivo Acromat, corrige para dos colores, que son verde y rojo, en este caso. Que si puedo aumentar el volumen. A ver, permítanme. No, pues tengo todo el volumen. ¿Alguna otra pregunta también? Keller te va a ayudar para distinguir los cilindros. Y Keller no te va a ayudar solamente para microscopía de campo claro. Todas las microscopías que ya mencioné que se derivan de la luz blanca, que próximamente vamos a mencionar, contraste de fases, este, este, campo oscuro, luz oblicua, Reinberg, todas ellas a fuerzas necesitan de Keller para poder tener el ajuste indicado. Sí. Otra pregunta, ¿cuál es la manera correcta de limpiar los objetivos y los oculares? Muchas gracias. Permítame tantito. Pues en este caso, si cuentas con un papel especial que se utiliza para los microscopios, creo que es como una especie de un papel finito que viene cada vez que uno lo compra. Nada más se puede utilizar en este caso lo puedes limpiar con agua o simplemente humedecido. Permíteme tantito, voy a poner el video para que todos lo puedan ver. Déjenme ver si me veo por ahí. Aquí está. Puedes utilizar este tipo de jabón para poder limpiar los objetivos con un cotonete. Lo humedecido con un cotonete, limpias bien los oculares, limpias bien los objetivos, luego le pasas bien otro cotonete, en este caso no sería un cotonete, sería un paño muy seco con agua, y lo vas limpiando, 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 y te va a ayudar sobre todo porque pasa este otro detalle, que resulta que, que hay
que hay personas que de una u otra manera no tienen ese cuidado cuando colocan el aceite de inmersión, o a veces por la prisa o qué sé yo, dejan todo el objetivo de 100 manchado con aceite de inmersión, y de una u otra manera el aceite de inmersión genera una especie de cristales. Entonces, esos cristales con el tiempo se van solidificando y mucho, y hace que no se pueda observar muy bien el, el objetivo. Y pues algunas vocaciones, pues a veces se ven con la necesidad de comprar otro objetivo, pero no, simplemente se pueden rescatar haciendo eso, limpiando sobre todo la zona sucia. ¿Alcohólico isopropílico se puede usar? No, por experiencia no. Sí, es bastante barato, sobre todo cuando usas el de la marca Salvo. Ya ves que Salvo me salva. Es casi inaudible. Puede ser un pedazo de algodón, un trapito humedecido, con jabón, con ese tipo de jabón. Y luego con pura agua. Bien, bien. Ah, el nombre del líquido, pues ese jabón Salvo. Salvo triple poder, corta grasa. ¿Se diluye o no se diluye? Sí, sí. Obviamente sí hay que diluirlo. Obviamente sí hay que diluirlo. Muy bien. Respecto al sedimento urinario, para observarlo, ya me perdí, a ver dónde está. Para observarlo en microscopía de campo claro sin colorante, ¿debo bajar el condensador por completo y cerrar el diafragma, o cómo debería hacerlo? Ah, bueno, ¿y cada cuánto lo realizo? Pues, bueno, en este caso, para leer el sedimento urinario, todo lo que yo ya les mencioné, cómo realizar la iluminación de Keller, todos esos procedimientos, lo tienen que hacer no solo para sedimento urinario, sino también hasta para sus frotis o cualquier muestra que ustedes quieran observar. ¿Y cada cuánto lo realizo? ¿Qué creen? Pues como todo, si yo al microscopio ahorita lo usé y en la noche hay un temblor o hay un movimiento pequeñito, créanme que al otro día ya está completamente desajustado. Así que aunque sea milimétricamente el movimiento, pero ya se desajustó, entonces hay que volver otra vez a empezar desde cero con todo lo que ya les mencioné. Aquí en esta parte, aquí es donde me gusta mucho, mucho hacer mis cursos presenciales, porque me gusta poner a que todas las personas se dediquen a hacer su propia iluminación Keller, para que aprendan cómo se hace. Claro que las primeras veces sí lleva un cierto tiempo, pero conforme la práctica lo va uno haciendo, se va haciendo cada vez más rápido. Si el cubre no tiene el grosor que pide el objetivo, igual enfoca, ¿verdad? Pues por lo general siempre la mayoría, generalmente todos están hechos a ese grosor. Desconozco si hay otros cubres con otro grosor más grande, pero por lo general los objetivos están diseñados para ese tipo de grosor. Y de todas maneras puede que enfoque, pero sí va a haber hasta cierto punto un desenfoque, porque no, el plano del punto de foco no va a quedar bien al 100% ajustado. El objetivo a veces dice menos y no 0,17. Bueno, sí, bueno, a veces sucede esta situación de que a veces no lo menciona, pero, pues pero de todas maneras, inténtelo. Lo importante de esto es que hay que mencionar y hay que recalcar que
que ante todo, antes de analizar cualquier muestra, ya para concluir, tenemos que realizar la iluminación de Keller. ¿Por qué razón? Porque obviamente es como la calibración de nuestros microscopios, es el ajuste que se tiene que hacer para que de ahí nosotros podamos hacer todas nuestras observaciones habidas y por haber. Y sobre todo, lo más importante es que con la iluminación de Keller, a tener una luz concentrada, voy a tener una mejor resolución. Y obviamente el poder de resolución de nuestro microscopio va a ser mucho mayor, sobre todo más cuando estemos trabajando con muestras más, con muestras donde se requiera realmente utilizar los objetivos de 100 por. Bien, viendo que ya no existen más preguntas, voy a continuar con la siguiente microscopía. Y bien, la siguiente microscopía se refiere al campo oscuro. Y bueno, ¿y en qué consiste esta microscopía? Esta técnica pues se logra poniendo un cuerpo opaco en todo el camino de la luz, por lo que va a generarse pues simplemente un cono de luz hueco, como podemos observar aquí. Y de este modo los rayos de luz llegan al objetivo y no provienen directamente del foco de luz, sino que han sido dispersados por la muestra. Y esta técnica, pues principalmente lo que permite es ver muestras que de otro modo no serían tan visibles debido a su transparencia. Y también tiene la ventaja de que no requiere teñir la muestra para aumentar su contraste y poder observarla. Como podemos observar aquí tenemos un ejemplo de una microscopía de campo oscuro, donde podemos observar estos cristales y obviamente son cristales de oxalatos de calcio, dihidratado y monohidratado. Y como pueden observar, pues se ve aquí justamente este halo de luz. Estos pequeños detalles morados es porque estaban teñidos con tinción de Sterheimer-Malvin. Pero por lo general, cuando se trate de trabajar con microscopía de campo oscuro, lo más ideal es no teñir la muestra, porque pues nos va a ayudar sobre todo a una mayor visualización, aunque realmente la tinción ayuda bastante en varios aspectos. Pero miren, aquí tenemos estos cristales de ácido úrico en campo oscuro, de lo que ya le mencionaba, por ejemplo, en el caso de los temas de hongos, en lo que respecta a los blastoconidios, los podemos observar muy, muy bien con esta técnica. Y obviamente, previamente a eso, ya debimos haber hecho nuestra iluminación de Keller. Ahora, si ya teñimos la muestra, como en este caso, como tenemos aquí estos eritrocitos, ya vistos en campo oscuro, obviamente estos se van a ver muy transparentes y brillantes, pero si se vieron así en este color es porque estaban teñidos con tinción de Sterheimer, lo que le dio esta tonalidad porque la pironina B permeó a estos eritrocitos. Aquí tenemos este cilindro visto en microscopía de campo oscuro y sobre todo compuestos que son bastante brillantes y que obviamente nos pueden generar ciertas dudas, como en el caso de las bilirrubinas, y sobre todo que pueden formar cristales de bilirrubinas en los pacientes que ya tienen previamente una ictericia o un problema hepático y obviamente se ve reflejado en el sedimento urinario, pues lo podemos también utilizar la microscopía de campo oscuro para poder despejar nuestras dudas y evitar pues posibles errores diagnósticos. Y aquí tenemos también estas imágenes. Acá tenemos estas células que en su interior pues presentan cristales de bilirrubina. Y obviamente, como le digo, en situaciones así es muy padre la iluminación de campo oscuro. Estos cristales de bruchita y estos cristales de ácido úrico. Los cilindros, un cilindro serio,
un cilindro eritrocitario, y aquí tenemos otro cilindro granular. Y también sobre todo por lo mismo de que esta técnica nos puede sobre todo ayudar principalmente para la identificación de los famosos cilindros anidados. ¿Qué son los cilindros anidados? Pues resulta que son cilindros que están dentro de otro cilindro, como que si un cilindro se hubiera comido a otro cilindro y está dentro de otro cilindro. Y obviamente la microscopía de campo oscuro nos ayuda sobre todo a ver esto. Acá tenemos un cilindro serio en el cual en su interior se observa un cilindro granular. Y aquí tenemos otro cilindro serio en el cual su interior se observa otro cilindro serio. Las células, pues, se ven prácticamente muy transparentes, se observan estos halos de luz, igual nos ayuda a ver ciertos datos que por lo general, pues, no los podemos ver así tan a simple vista, sobre todo en microscopía de campo claro, si lo estamos viendo en un fresco. Acá tenemos otro cilindro, que en este caso es un cilindro eritrocitario o hemático. Y justamente la técnica de microscopía de campo oscuro surge también por un tema referente a la cuestión de los índices de refracción, porque el hecho de colocar un cuerpo opaco sobre el camino de la luz es algo similar a lo que ocurre con la iluminación de oblicua. Y bueno, y generalmente la iluminación oblicua, ¿cómo la podemos interpretar de la siguiente manera? Porque esto es similar al caso de un recipiente con agua, en el cual obviamente pues se coloca un lápiz y podemos observar este fenómeno que se ve como que si el lápiz estuviera quebrado. Y esto principalmente se debe a los índices de refracción, dado a que la luz, cuando pasa a otro medio, que en este caso es el vidrio, genera un rayo refractado. ¿Y esto por qué se debe? Principalmente por las diferentes índices de refracción, el índice de refracción de la luz con el índice de refracción del vidrio, lo que me genera este fenómeno con el vidrio, sobre todo el vidrio con el agua, lo que me genera este fenómeno como si se viera como que si el lápiz estuviera quebrado. Y esto es prácticamente una, una interferencia en la luz que obviamente pues nosotros también la podemos realizar de otras formas. Mayormente la iluminación oblicua la hacían de esta forma, donde se ponía justamente un papel sobre la fuente de luz o una moneda sobre la fuente de luz y generabas, por así decirlo, una cierta interferencia. Pero hasta cierto punto no se puede considerar eso como una iluminación oblicua tan original y tan formal, porque para poder llegar a ser una verdadera iluminación oblicua, sí se necesita de filtros. Estos filtros tienen que tener estas formas, como si fuera de una media luna o de un Pac-Man. Entonces, pues estos filtros se colocan justamente debajo del condensador y lo que me va a generar es esta interferencia mucho mayor aumentada. Y como podemos observar aquí tenemos estos cilindros granulares vistos en una muestra de sedimento urinario en fresco, pero observen muy bien todos los detalles, tal cual. Esto me genera un efecto de bajo relieve muy, muy prominente. Ahora, otro detalle muy curioso sucede también hasta con ciertas muestras, por ejemplo, como el caso de los eritrocitos, que si los observamos también en objetivos de 100 por y hacemos una iluminación oblicua muy bien definida, podemos observar un efecto similar a unos pequeños halos que no son lo suficientemente intensos como se observan en la microscopía de contraste de fases,
pero son sobre todo bastante útiles para lo que nosotros realmente queremos investigar, que en este caso es el tipo de hematuria, si es dismórfica o isomórfica. Este mismo efecto de relieve lo puedo yo observar también en los cristales, sobre todo aquí en estos cristales de estruvita o de fosfato magnésico, como podemos ver en esta fotomicrografía. Y bien, antes de continuar con las otras microscopías, quisiera que se pudiera, que si hay alguna duda en este momento, pues también podemos aclararlas. Ah, ok. Ok, bueno, resulta que me acaban de aquí dejar una pregunta que dice, si tengo un objetivo de 40 por 0.65, plan acromat, infinito 0.17. Ok, bueno, ¿qué significa? Pues que tu objetivo es de 40, tiene una apertura numérica de 0.65, es un objetivo de tipo plano procromático, está completamente, tiene los rayos dirigidos hacia el infinito, puedes utilizar un, un cubreobjetos con el grosor de 0.17 y por lo que me indica ahí tu objetivo, lo más seguro es que tú tienes un microscopio que está completamente diseñado para ajustarlo a Keller. Ya con la información que se le proporcionó, es cuestión de ponerse a trabajar y al respecto. Más adelante, pues con mucho gusto, si tienen alguna duda, pues al respecto a ese tema del ajuste, pues claro, estamos para servirle. Muy bien, entonces continuamos, viendo de que no hay más preguntas, continuamos con la siguiente microscopía, que es la iluminación de Reinberg. Y esta es una iluminación que por lo general para mí me resulta una iluminación bastante lúdica. ¿Por qué razón? Porque aquí simplemente se trata de teñir la muestra, pero aquí la diferencia es que no la vas a teñir con una tinción o con un agente químico, sino que aquí en este caso tú la vas a teñir la muestra a través de las diferentes longitudes de onda de cada uno de los colores del espectro de la luz visible. Entonces, para ello, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere de estos filtros que prácticamente se le conocen como filtros de Reinberg. ¿Y qué consiste? Simplemente son filtros bastante coloridos que están formados principalmente por un filtro, por un filtro central y un filtro anular. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en este caso tenemos un filtro que es de verde con rojo. ¿Qué sucederá? Pues como podemos observar, la luz se desvía y se combina se combinan los colores y como podemos observar, en este caso el filtro central me va a ayudar a permitir observar la muestra como si estuviera lloviendo en un campo color verde y todos los demás elementos se van a pintar o se van a iluminar de un color rojo. En este caso usamos un filtro que es azul con amarillo, filtro central azul y anular amarillo. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Me permite poder observar un campo de color azul con todos los elementos que en este caso son cristales vistos de color amarillo. Cuando usas un filtro naranja con amarillo, se observa el campo de color naranja y todo lo demás de color amarillo. Y así sucesivamente. Cuando usas un filtro de rosa con amarillo y así. Ese es uno de los detalles que tiene esta iluminación. Y prácticamente son iluminaciones bastante antiguas, cuando en ese entonces todavía ni se utilizaban los colorantes ni las tinciones. Esta era una forma bastante curiosa de poder hacer este tipo de observaciones. Aunque en la actualidad, pues tienen mucha aplicación, sobre todo en la entomología y parte de la parasitología. Acá tenemos otra iluminación de Reinberg con cristales de ácido úrico. Y bueno, la otra microscopía es la microscopía de contraste de fases.
Esta microscopía, pues como su nombre lo indica, pues permite generar contrastes en muestras que no son translúcidas o que no están teñidas. Y en este caso, pues el condensador es reemplazado por un anillo de condensador, el cual pues permite generar un cono hueco de luz, que es muy parecido a lo que vimos en la microscopía de campo oscuro. Y junto a este componente existe otro más importante, que es el anillo que está dentro del objetivo. Y en este caso, pues la muestra pues contiene varias estructuras que generan diferentes índices de refracción. Por ejemplo, pues la luz atraviesa la muestra a diferentes velocidades, generando una especie de desfase mayor. Y lo que permite es que la imagen se vea prácticamente muy contrastada. Y por lo tanto, pues no es necesario en este caso, pues teñir la muestra. Como ya les había comentado, la luz viene hasta cierto punto con un cierto desfase a través del anillo que está en el condensador y pasa directamente hacia la otra placa de fase que está ubicada en el objetivo, y lo que me genera pues es un mayor desfase, y esto me va a permitir que la muestra que yo la estoy viendo en un campo claro, de esta manera, la pueda yo observar con este halo de luz que alrededor, así como por ejemplo cuando un ejemplo bastante burdo sería así como por ejemplo cuando Goku cuando Goku y Vegeta realmente se enojan y se ve como una especie de halo de luz alrededor de ellos. Es casi prácticamente similar a eso. Y bueno, esta es una de las ventajas que tiene, que como les digo, que lo que realmente impactó en su momento y todavía sigue siendo bastante útil, es que esta microscopía realmente no requiere de que la muestra esté teñida para poder observar todos sus componentes. Digo, para poder observar todos los componentes de la célula. En este caso, pues, si observamos estos cristales de cistina, vistos en esta fotomicrografía de contraste de fases, y sobre todo aquí tenemos estos eritrocitos, que son eritrocitos dismórficos, pero miren, observen muy bien el detalle del halo, que se ve muy bien marcado, y acá podemos ver estos chipotitos que se observan en estos eritrocitos, que obviamente pues ya son prácticamente patológicos, y ya puedo yo empezar a hacer mi diferencial respecto a ellos. Aquí tenemos otro cilindro, que al parecer es un cilindro leucocitario. Miren cómo se observa muy bien con esta microscopía. Y aquí tenemos estos leucocitos vistos a través de la microscopía de contraste de fases, pero miren los halos tan bien pronunciados que se observan. Visto a 100 por, acá tenemos estos leucocitos. Aquí tenemos sangre, prácticamente son hematíes o eritrocitos en microscopía de contraste de fases en fondo gris. En fondo gris porque no le he puesto yo absolutamente ningún filtro, pero la microscopía de contraste de fases ya cambia por completo cuando se agrega un filtro verde. ¿Por qué razón? Porque el asunto está que ese desfase que se genera al colocar el filtro verde genera una mayor claridad que verlo tal cual sin filtro. Nada más des en cuenta. Al parecer, como que la mayoría de todos los componentes se observan con mayor detenimiento y mucho mejor. Genera más detalles. Acá tengo este caso de un cilindro serio, visto a través de una microscopía de contraste de fases sin filtro verde, pero cuando se le coloca el filtro verde, obsérvenlo muy bien, pareciera que se ven más detalles todavía en el cilindro. Ya había comentado previamente de que no había necesidad de teñir la muestra.
Aunque en algunas, aunque por ejemplo en nuestro caso, que a mí por ejemplo me gusta mucho hacer mis experimentos, pues sí me gusta trabajar con este tipo de microscopía, con muestras teñidas. Y sobre todo, pues en el caso de estos leucocitos, pues me gusta porque se observan muy bien los halos alrededor de ellos. Este es con tinción de Sterheimer. Acá tenemos un cristal de fosfato amónico magnésico, visto con esta iluminación de contraste de fases. Y otro detalle muy curioso que también, por ejemplo, sí es cierto, las células se pueden ver muy bien con esta microscopía de contraste de fases, pero cuando trabajas también con Sterheimer también te ayuda en cierta parte porque como que hay siento yo que hay que la tinción también no la podemos tan menospreciar tanto, porque al parecer esas dos combinaciones generan como que haya como que como que muchos elementos se observen con mayor detenimiento. Entonces, la situación aquí sería más que nada, pues, ir experimentando cada uno con los tipos de microscopía que tengan al alcance de ustedes. Muy bien, antes de pasar a esta siguiente microscopía, que es la microscopía de luz polarizada, que también tiene tiene una conexión con la otra, con la microscopía de contraste interferencial diferencial. Quisiera yo preguntarles si en este momento existen algunas preguntas para poderlas contestar. Si me las pueden, escribirlas por el chat. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Y fíjense que en el caso de la luz polarizada, pues como ya lo había comentado antes, la luz está compuesta por ondas que viajan prácticamente en el espacio. Pero si la luz la hacemos pasar por un polarizador, pues simplemente seleccionaremos solo las ondas que viajan en el mismo plano. Y esta luz polarizada pues permite analizar ciertas muestras que tienen una cierta característica óptica porque son prácticamente birrefringentes. Y obviamente esta cantidad de luz que pasa por el polarizador es llevada dirigida hacia este otro filtro que es el filtro analizador, que prácticamente pues recibe toda la luz que atraviesa la muestra. Y fíjense que mientras más perpendicular se encuentre el analizador respecto al polarizador, mayor será el contraste y más oscura será la muestra, lo que va a generar que se vean muchos colores vivos y llamativos, sobre todo del material birrefringente. Y justamente este es el paso que hace la luz. Cada vez que nosotros estamos moviendo el polarizador, se va a ver, la luz se va a ir moviendo de esta misma situación. Y obviamente se va a generar esos colores bastante llamativos que ya les venía comentando. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos cristales de ácido úrico. Miren cómo se observan con la luz polarizada. Aquí tenemos otros que son de oxalato de calcio monohidratado. Ah, por cierto, esta es una imagen que me compartió mi amigo Héctor Bautista, a quien le mando un saludo y un abrazo. Y otra imagen de él, que son estas maclas de ácido úrico en luz polarizada. La verdad, Héctor hace unas polarizaciones bastante, muy bonitas, la verdad. Y son, como les digo, son muy, muy llamativas. Y eso pues hace de que uno se quede ahí horas y horas y horas, disfrutando el microscopio. Aquí tengo otra imagen, mía por cierto, de un cristal de ácido úrico también. Pero como les digo, esos movimientos que donde la luz va cambiando conforme vamos girando el polarizador, se va a ir observando la distorsión de la luz.
Y miren, y por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo bastante curioso, porque ya lo hemos visto que que ciertos elementos, como en el caso de los almidones, pues cuando, cuando son cuando son expuestos a la luz polarizada, pues generan este efecto que se conoce como cruz de Malta. Esto es visto a través de una polarización simple, pero es de tipo parcial. Pero cuando se oscurece la muestra y se hace una polarización completa, ya podemos observarlo así, la cruz mucho mayormente pronunciada. Y también, pues sobre todo nos sirve para revelar o diagnosticar cilindros que pueden tener algunas inclusiones cristalinas, como en el caso de estos oxalatos de calcio monohidratados, que están dentro de este cilindro y en una polarización simple, pero de tipo parcial. La otra microscopía que les quiero comentar también surge como una combinación de la misma luz polarizada, porque esta técnica, que es la microscopía de contraste interferencial diferencial, también conocida como microscopía de Nomarsky, pues utiliza prácticamente un polarizador. Y la otra diferencia es que este polarizador va acompañado de dos prismas, conocidos como prismas de Wollaston. A otras personas o otras bibliografías que yo he visto dicen que le llaman prismas de Nomarsky, aunque yo en la mayoría de las investigaciones que he hecho sí sé que le dicen prisma de Wollaston. No sé si le dan de Nomarsky porque saben que esa es la técnica y se les hace más fácil mencionarlo así, pero la verdad son prismas de Wollaston. Pero bueno, qué es lo que ocurre principalmente? Pues lo que ocurre es que los prismas de Wollaston pues separan la luz que atraviesa la muestra. Y en este caso pues simplemente pues uno con una polarización de 0 grados y el otro con una polarización en 90 grados. Y estos rayos de luz no se encuentran como podemos darnos cuenta. Aquí los rayos de luz se separan y esto pues, generalmente no se encuentran, por lo que se presenta prácticamente aquí un pequeño desfase. Y este desfase es lo que genera que el prisma de Wollaston sobrelape las dos imágenes enviadas por los rayos de iluminación, de tal manera que exista prácticamente una interferencia. Y como podemos ver, bueno, aquí ya lo mencionamos, cómo se separan, pero aquí lo más importante es que esta técnica pues me produce imágenes de alta resolución, produciendo este efecto tridimensional, lo que permite pues sobre todo analizar todo el componente subcelular de ciertas muestras vivas sin teñirlas. Otro dato muy importante que quiero comentar es que esta alta resolución de esta técnica microscópica principalmente se debe a que el cono de luz llega directamente completo, a diferencia de la microscopía de campo oscuro, de contraste de fases, en la que pues la luz se ve prácticamente limitada, porque no llega toda la cantidad de luz completa a la muestra. Pero esta técnica, obviamente, la podemos, por así decirlo, emular, porque ya sabemos que un microscopio de Nomarsky obviamente es demasiado caro, pero nosotros podemos hacer una emulación haciendo la combinación de ciertos filtros, usando los filtros de iluminación oblicua con el campo oscuro y un filtro colorido de Reinberg en color azul, lo que me va a generar también una parte hueca donde la luz va a pasar directamente a la muestra y otra parte oscura, que obviamente es la que pasará de manera central. Y sobre todo con el color azul me va a generar mucho mayor contraste, de tal forma que yo voy a poder observar estas muestras con un efecto casi 100%, bueno, no tan 100%, pero parecido a un efecto tridimensional. Aquí tenemos estos cristales de ácido úrico. Miren cómo se observan con este efecto de emulando a la iluminación de Nomarsky, o a la microscopía de Nomarsky. Y acá tenemos otro cristal de oxalato de calcio hidratado. Pero como les comento, se observan aquí todos estos detallitos, como se ve el efecto prácticamente como tridimensional. No es 100% Nomarsky,
pero nos podemos por lo menos acercar un poco, pero no al 100% como tal, porque Nomarski es todavía muchísimo mayor, una resolución mucho mayor y la definición es grandiosa. Y ya para terminar, vamos a hablar sobre la microscopía de fluorescencia. Y déjenme comentarles que la fluorescencia, justamente este es un fenómeno que se observa naturalmente en muchos compuestos, que obviamente que obviamente cuando se ven excitados ciertas longitudes de onda, pues se observan que en la naturaleza que estos se iluminan de una forma así como fluorescente. Y podemos nosotros observar aquí, por ejemplo, en este caso tenemos una cúrcuma, una solución de cúrcuma que al ponerla justamente sobre la luz ultravioleta, pues se torna como un color como verdoso. Y también algunos ciertos detergentes, por ejemplo, en nuestro día a día, cuando son también pasados por la luz ultravioleta, tienden a emitir este tipo de coloración. Y sobre todo estos tipos de bebidas, porque fue justamente ahí donde se empezó a hablar del tema de la fluorescencia, sobre todo estas bebidas que son bebidas tipo ginger, que poseen, obviamente, son bebidas que las, las ofrecen en algunos bares y resulta que tienen un cierto contenido de quinina, que prácticamente es la sustancia de la cual surge el árbol de quina, y resulta que obviamente cuando estás en esos lugares o en esos antros, como están prácticamente oscuros, estas bebidas, por alguna razón, en la oscuridad tienden a empezar a tener una cierta luminiscencia y obviamente pues es ahí la persona que se dio cuenta de este asunto, pues es ahí donde empezó a investigar más sobre todo este tema de lo que fue de lo que es la fluorescencia. Y bien, déjenme decirle que la fluorescencia, pues te permite sobre todo incrementar el contraste de las imágenes que nosotros podemos tener en comparación con respecto a las de campo claro. Entonces, cuando usamos microscopía de fluorescencia, tenemos un alto contraste porque es entre un fondo negro y una señal luminosa. Y por lo general, la fluorescencia ocurre cuando ciertos compuestos fluorescentes se encuentran en un estado no excitado. Y luego, cuando estos compuestos son iluminados por cierta longitud de onda, lo que ocurre es que la energía de los fotones de esta luz se va a excitar a los electrones. Y este compuesto fluorescente, por lo tanto, lo que va a llevar es a un estado energético mayor a la muestra. Y estos electrones, por lo general, como ya les había comentado, estando excitados, pues no se sienten muy cómodos y quieren volver otra vez a su estado de energía basal. Sin embargo, como hay pequeñas diferencias entre la energía y el estado excitado, el estado de luz que emiten es la luz emitida que ellos emiten ya no es de color verde, sino es de otro color, que en este caso sería de color rojo. Y por lo general, pues esto representa ciertos niveles energéticos entre una luz y otra. Y pues gracias a este fenómeno podemos tener una infinidad de compuestos fluorescentes que pueden marcar a nuestra muestra e iluminar ciertas longitudes de onda. Para poder detectar estas distintas señales con distintos colores, pues se tiene que hacer una relación con las ciertas longitudes de ondas que se excitan y emiten estos compuestos. Y existe una variedad de sondas para marcar tanto muestras vivas como muestras fijadas, también sondas que son sintéticas y otras que son naturales y tienen diferentes tamaños, diferentes niveles de especificidad, de sensibilidad y de acuerdo a lo que nosotros queramos marcar. Y para observar la fluorescencia a través del microscopio necesitamos considerar dos factores fundamentales. Principalmente una lámpara que tenga longitudes de onda necesarias para excitar los fluoros. Y esta lámpara principalmente tiene que ser de mercurio o en su caso de tungsteno. Y también pues vamos a necesitar de ciertos filtros.
Y estos filtros pueden estar arreglados en forma de cubos, como podemos ver aquí. Y principalmente estos filtros están compuestos por tres partes. Un filtro de excitación, que lo que hace es seleccionar la luz que llega a la muestra. Un filtro de emisión, que selecciona la luz que emite la muestra. Y un filtro espejo, llamado dicroico, que lo que hace es reflejar ciertas longitudes de onda, pero permitir el paso de otras. Y estos cubos se insertan en el camino óptico del microscopio y permite detectar según el fluororo de interés. Y bueno, como podemos ver en este esquema, podemos observar cómo la luz sale de la fuente de luz, pasa por el cubo de filtros y luego llega al filtro de excitación, el cual va a seleccionar todas las longitudes de onda de la fuente, que principalmente es la que nos interesa y que es la específica. Y la longitud de onda verde se ve reflejada por el espejo dicroico, como podemos ver aquí. Y una vez esta se redirecciona hacia la muestra. Y la luz verde, sobre todo, ya una vez va a interactuar directamente con la muestra y esta la va a excitar. Y por lo tanto, los fotones van a emitir otro tipo de luz con otro tipo de longitud de onda, que en este caso va a ser el color naranja, por lo que, por lo que va a volver a pasar otra vez por el cubo de filtros y luego pues va a pasar otra vez por el filtro de emisión y va a llegar directamente al detector, que en este caso pues principalmente lo podemos representar como un chip, porque va a capturar la imagen. Y bueno, y aquí tenemos la microscopía, sobre todo la microscopía de fluorescencia, se puede utilizar también para la lectura del sedimento urinario para poder observar ciertos elementos con mucho mayor detenimiento, mayor claridad, mejor contraste. Y principalmente aquí podemos ver ciertos tipos de hongos que se pueden observar en el sedimento urinario con este tipo de microscopía, que quedan prácticamente en evidencia. Y sobre todo las células generan este tipo de colores, verde con naranja, y sobre todo las células que pueden ser a cierto punto tumorales, se van a poder ser muy bien observadas con este tipo de microscopía. Los cristales, sobre todo, van a tener este efecto bastante fluorescente, principalmente los de ácido úrico. Y bien, pues para finalizar, pues principalmente lo que quiero aquí es mostrar que la microscopía, como pueden ustedes ver, es una ciencia multidisciplinaria en la cual se conjugan muchas áreas científicas, tales como la química, la física, la biología, la informática, la ingeniería. Y como hemos podido ver a lo largo de toda esta ponencia, pues todas estas ciencias siempre aportan algo en común, sobre todo en la microscopía, principalmente en la composición de la muestra. Pues cómo vamos a preparar la muestra, qué es lo que estamos observando en el microscopio, cómo la luz sobre todo interactúa con la muestra y después cómo es que nosotros analizamos correctamente nuestros datos y, y también analizamos nuestras preparaciones. Y bien, compañeros, espero que esta ponencia haya sido de su completo agrado. Estoy, dejo abiertos los micrófonos para las preguntas y espero que, este, que a partir de ahora en adelante ya tengan una visión diferente de su microscopio y sepan sobre todo de la utilidad tan grande que tienen cuando nosotros tenemos herramientas ajustadas y calibradas. Muchas gracias.
Gracias por todos los comentarios que me están diciendo, que estoy leyendo justamente aquí. Créanme que para mí esto me llena de mucha alegría y de mucha satisfacción, porque es un tema del cual yo me encanta mucho y he aprendido bastante, pero sobre todo pues me animan a seguir haciendo muchas cosas más. Sí, y más investigaciones al respecto. Gracias por todo. Gracias, espero que sí cumpliera con todas sus expectativas. Olga Contreras, acabo de ver tu comentario, con el tema de la iluminación de Keller. Si eres tan amable, me puedes seguir en Facebook y mandarme un mensaje por el Messenger, por favor. Y si gustas, pues igual te puedo apoyar, aunque sea, por ahí, dándote los pasos poco a poco, pero generalmente te voy a ser sincero, la iluminación de Keller es un poco compleja y a veces necesita uno como que el acompañamiento de la persona que ya conoce para que te vaya enseñando. De todas maneras, si gustas, pues podemos, no sé, nos podemos ir mensajeando por WhatsApp para ver cómo van tus avances al respecto. Y yo de esta manera, pues apoyarte, aunque sea a distancia. Pero lo más importante, pero lo más importante es que tiene que ser completamente práctico eso. Y no lo vas a hacer una vez, todos los días que enciendas tu microscopio, revisa de que esté bien ajustado aquel. Pero, ¿por qué equipos automatizados que emplean microscopía la imagen están malas? Y pues principalmente porque no están ajustados. Aquí en este caso lo que me da a entender es que lo de estos equipos que tengan esa mala imagen es porque no están ajustados. Y no sé si a lo mejor tuvieron algún detalle en el transporte o en el viaje, o, o pueda que, que sea por el momento del transporte, o quizás alguna configuración esté por ahí fallando para que realmente tenga un buen ajuste. ¿A poco incluso ajustados por el técnico? Eso sí me llama mucho la atención, créanme. Algo debe de haber ahí. No, el que sea el técnico, pero aunque también puede que a lo mejor el técnico desconozca ciertas cosas. Sí, claro, se pueden hacer filtros caseros, pero yo en lo personal, ahorita en estos momentos, yo realizo estos filtros, yo también los fabrico y los elaboro. Y
ahorita por un tema de una interrupción que tuve, los dejé de hacer, pero ya si Dios quiere, ya el siguiente año vamos a estar fabricando más filtros para poderlos vender de manera, de manera exponencial, si Dios quiere. Y pues y pues ya todo mundo puedan ustedes tenerlo y poder ustedes también disfrutar de sus propias iluminaciones. Como yo ya les dije, si tú conoces bien los principios de la luz blanca, puedes hacerte tu microscopio, un microscopio convencional convertirlo en cualquiera de de todas estas microscopías e iluminaciones que yo les mostré a lo largo de la ponencia. Y como podrán ver, la mayoría de estas fotos fueron tomadas de uno de mis microscopios convencionales. La gran mayoría de todas estas fotomicrografías. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por todos los comentarios referentes a la ponencia. Gracias porque yo ya ahorita ya me quedo tranquilo porque sé que fue de su completo agrado. Y me comentan por ahí que el día de mañana las clases van a continuar y van a ser en la mañana. Y bueno, nos seguimos viendo y cualquier duda o información respecto a microscopía me pueden seguir en mi página de Facebook. Aparezco como Daniel Arias López. Este, Ahí ustedes le dan seguir y ahí me pueden contactar para lo que ustedes necesitan y las dudas que ustedes requieran en lo que yo les pueda resolver. Si tienen, si tienen detalles con su microscopio, pues nosotros aquí también les podemos apoyar a distancia. Bueno, que pasen muy buenas noches y gracias por estar aquí. Bendiciones.